Este de aquí es el nuevo MacBook Air y Apple estrena tanto procesador, que es el M2, como diseño en este nuevo Mac. Pero la pregunta del millón, ¿merece la pena este nuevo MacBook Air? ¿Es este MacBook el que llevábamos tanto tiempo esperando? Y justo de eso va esta review. Rápidamente, la gama Air se distingue de la Pro principalmente por tres cosas. Es más ligera, es menos potente que la Pro, o al menos no busca esos picos de potencia, y también suele ser una gama más económica. La persona que va a por un MacBook Air es diferente del profesional que quiere un MacBook Pro, y sobre todo busca hacer cosas diferentes a este, y justo en las cosas de las que es capaz de hacer el MacBook Air ha sido en lo que me he querido centrar a la hora de hacer todo este vídeo. Por fin Apple ha puesto a punto el diseño del MacBook Air con unas líneas que recuerdan muchísimo al diseño actualizado del MacBook Pro de 14 pulgadas y de 16 pulgadas. Ese que vimos hace tan solo unos meses. Pero al mismo tiempo este ya recordaba un poco y seguía todo el lenguaje de diseño que empezó con el iPad Pro, con los cantos completamente planos, y que luego continuó con el iPhone, después con el iPad Air, y que por fin ya vemos también en el MacBook Air. Unos cantos rectos, unas esquinas redondeadas, y deja atrás sobre todo el diseño en cuña que tenía el MacBook Air anterior. Ahora mismo es completamente liso, es plano, tanto en la parte de la bisagra como en la parte donde está el trackpad. Y para que te hagas una idea, cuando está cerrado es casi tan fino como un iPhone. Sorprende esa sensación de ligereza, pero al mismo tiempo de no perder ese carácter de robustez que necesitas en un Mac, en un ordenador portátil que vas a tener contigo y que vas a utilizar, por ejemplo, cuando estás en el sofá, estás tecleando, y no solo cuando estás, por ejemplo, en una mesa. Tiene esa sensación de estar bien construido. Sigue utilizando el aluminio para construirlo, y de hecho utiliza una sola pieza de aluminio que dobla en los bordes, manteniendo esa sensación de continuidad, de robustez y también al mismo tiempo de limpieza, de producto muy minimalista. Además, para esta ocasión han decidido estrenar dos nuevos colores, el estrella y este que es el medianoche, que es una especie de azul muy oscuro que parece casi negro. Cuando no hay demasiada luz lo ves negro, y cuando le da algún destello de luz, estás utilizando por ejemplo en el exterior, ahí sí que se ve un poquitín más azulado. Me parece muy bonito, pero tengo que advertirte de una cosa, y es que es un imán para las huellas. No te imaginas la cantidad de veces que lo hemos tenido que limpiar. Hemos estado limpiándolo constantemente cuando hemos estado grabando la review, y aún así sé que en las escenas va a salir con huellas. También una cosa que me ha sorprendido mucho es que en esta ocasión Apple no ha puesto en ningún lado la palabra MacBook Air, ni en la parte inferior ni tampoco debajo de la pantalla, en ningún lado. Y el único cambio en la parte de logos es en el logo principal, que es un poquito más grande. En los laterales nos encontramos tan solo dos puertos Thunderbolt 4 y el puerto de carga, que es MagSafe, y personalmente me encanta que hayan vuelto a traer el MagSafe a la vida. Y al otro lado tenemos el mini jack de 3,5. Sin embargo, sí que tengo que decir que echo mucho de menos el no tener un puerto de tarjetas SD. Me alegré muchísimo cuando le devolvieron al MacBook Pro, y me da un pelín de pena no haberlo visto en esta nueva generación de MacBook Air. Pero el público al que va uno y otro es diferente. El teclado es exactamente el mismo que nos encontramos en los actuales Mac. Las teclas tienen un muy buen recorrido y el trackpad es muy preciso. También nos encontramos con el desbloqueo por huella, el Touch ID, que ya nos encontrábamos también en la anterior generación. Sin embargo, una cosa que destaca mucho es que no hay rendijas para altavoces, o al menos no en la parte frontal. Las únicas rendijas pequeñitas que nos encontramos son las que están justo en la bisagra que separan la pantalla de lo que es el teclado y el trackpad. Ok, los altavoces del Mac, la verdad es que son muy sorprendentes para lo finito que es el dispositivo. O sea, ¿dónde los guardan? Los guardan aquí. Pero antes de pasar a hablarte de la potencia y del nuevo chip M2, quiero hablarte de la pantalla.
La pantalla es uno de los elementos con los que vas a pasar más tiempo. Y bien, aquí lo que han colocado es una pantalla que ellos han llamado Liquid Retina. Es de 13,6 pulgadas, un pelín más grande que la que nos encontramos en el anterior MacBook Air. Y recuerda bastante, sobre todo por el notch este que nos encontramos en la parte de arriba, a la pantalla del MacBook Pro de 14,1 pulgadas. Pero no usan la misma tecnología. Para empezar, esta pantalla utiliza una tecnología LED y la otra, la del MacBook Pro, utiliza una micro LED. También tiene unos bordes un poco más gruesos que por ejemplo en el MacBook Pro. Y como te decía, trae el notch que viene desde el iPhone hasta el Mac. Pero bueno, en este caso el notch, una alegría que nos trae es la cámara, que por fin ha sido actualizada a una cámara 1080, que personalmente creo que falta le hacía al MacBook Air. Una cosa que me he dado cuenta es que este Mac no tiene Center Stage, que es eso de que la cámara te va siguiendo, y que eso nos lo encontramos tanto en los iPads como en la última pantalla grande que lanzó Apple, el Studio Display. Pero bueno, se ve muy bien, tiene muy buena calidad. Bienvenido a una cámara de FaceTime del siglo XXI. Pero volviendo a la pantalla, tiene una resolución muy buena y no vas a ver los píxeles ni siquiera aunque te acerques mucho a ella, por eso de retina. También tiene una muy buena calibración de colores, en este caso es una P3, y además aumenta el brillo respecto a la generación anterior llegando hasta los 500 nits. Es una pantalla que te va a permitir trabajar muy cómodamente al aire libre, incluso en días soleados e incluso si quieres trabajar con imágenes. Pero bueno, vamos al lío, al procesador, porque aquí sí que hay bastantes novedades. El M2 es la nueva generación de procesadores que en principio viene a reemplazar la generación M1. Pero ya te digo una cosa, este M2 no reemplaza ni al M1 Pro ni al M1 Max. Y obviamente tampoco al M1 Ultra. La versión que tengo aquí del MacBook Air es la versión más básica, es decir, la de 8 GB de RAM o de memoria unificada, como la llaman ellos, y 256 GB de almacenamiento. Y aunque permite subir hasta los 24 GB de memoria unificada, creo que la mayoría de la gente vamos a ir a por los 8 GB. Sobre todo porque en el momento en el que empiezas también a subir el precio de la RAM, ya te empiezas a acercar mucho a nivel de costes a lo que es el MacBook Pro. Pero después iré ahí. Como te puedes esperar, funciona muy bien. De hecho, muy bien. Si ya lo hacía la generación anterior, pues te puedes imaginar que lo que han hecho es dar otro paso hacia adelante. Y no es en absoluto un paso pequeño mirando los números de Geekbench. Haciendo las pruebas con este M2, al menos las pruebas de un solo núcleo, consigue 1866 puntos, mientras que el M1 lograba los 1704 puntos. Y con las pruebas multinúcleo, las multicore, logra 8726 puntos y 7400 el M1. Pero en la vida real, estos números, ¿qué significan? ¿De qué es capaz este MacBook Air? Bueno, puedes tener muchísimas aplicaciones abiertas, Word, Excel, PowerPoint, WhatsApp, Safari, todo va a funcionar muy bien, no vas a necesitar cerrar las aplicaciones y vas a poder seguir lanzando nuevas aplicaciones en tu MacBook Air, que no va a ralentizarse y va a manejar todo perfectamente. También, por ejemplo, en Lightroom vas a poder trabajar con una biblioteca bastante grande, hacer retoques tanto de tamaño, de color, exportar la fotografía, después importarla a Pixelmator. Es decir, vas a poder continuar con un trabajo fluido en diferentes apps, e incluso apps que tienen ese componente más visual. Y esto se debe a que ha ganado 2 núcleos este nuevo M2, sobre todo orientado a la parte más gráfica. Y con esto vamos a evitar que al Mac le salga ese circulito de arcoiris girando cuando de repente tiene que hacer tareas más complejas. Y que todo vaya bien, fluido y como esperas. Sin embargo, sí que he conseguido sacar el circulito con el arcoiris y que se ponga a pensar. Lo he hecho llevando un poquito el Mac al límite y haciendo cosas más de MacBook Pro más que de MacBook Air. Mira, lo que hice fue
abrir Final Cut, poner un proyecto. Era un reel, no era demasiado largo, eran como unos 30 segundos aproximadamente, pero le volqué muchísimo contenido nuevo. Contenido 4K 60 FPS ProRes grabado con la Sony A7S3. Y aquí fue cuando el MacBook Air me dijo, mira chico, o me das unas vacaciones para que pueda procesar todo esto o te compras un MacBook Pro. Ahí ha sido la única vez en la que he dicho, ok, me he pasado un poco con esto. Sin embargo, si le das un poco de tiempo a que importe los archivos, transcodifique y renderice, puedes utilizar este tipo de archivos incluso sin hacer proxies, aunque lo más probable es que termines haciendo proxies con un ordenador con un M2. Y este para mí es uno de los puntos que diferencia más lo que es un MacBook Air con un M2 de un MacBook Pro con un M1 Max. Y si no tienes ni idea de todo lo que te estaba contando en este último punto, entonces no te preocupes porque probablemente no necesites un MacBook Pro y sea este MacBook Air con un M2 el que te ofrezca lo que necesitas. También lo he puesto a prueba para jugar a videojuegos, en concreto con uno que me está gustando bastante que se llama The Pathless. Está tanto en PlayStation 5 como en Apple Arcade. Que por cierto, si por aquí va a ir el futuro de Apple Arcade, perfecto. Este juego tiene diferentes configuraciones de gráficos. Le he puesto los gráficos a tope y la verdad es que ha respondido sorprendentemente bien y ha funcionado de forma totalmente fluida. Entonces sí, se puede jugar con este MacBook Air M2. Obviamente tienes que ser consciente, ¿vale?, de que no tiene una tarjeta gráfica dedicada y eso te va a limitar en ciertas cosas. Pero si te tengo que decir una cosa que me haya sorprendido de todo lo que está haciendo Apple con los nuevos procesadores, es cómo están gestionando la batería. La parte de la autonomía y de la eficiencia energética es increíble. En la web de Apple dicen que la batería del nuevo MacBook Air dura hasta 18 horas. Bien, he estado utilizándolo estos días, no me he puesto un cronómetro, no sé si han sido 18 horas, si han sido 15 horas, 16 o 17, pero te puedo asegurar que han sido muchas horas. No he tenido que cargar el ordenador cuando estaba a la mitad de la jornada de trabajo y de hecho he podido terminar la jornada, continuar la siguiente y tenía todavía batería. No estaba preocupado por, uy, se va a terminar la batería, tengo que buscar un brick de carga, en absoluto. Y no lo he estado utilizando solo para reproducir vídeos, sino lo he probado haciendo tareas normales. Como te digo, cosas cotidianas para mí es una de ellas es Notion, grabar podcast, editar un poquito de vídeo para probar cómo funcionaba, descargar aplicaciones para probarlo y hacer la review correctamente y en definitiva lo que es un uso normal del ordenador. Y aquí, en cuanto a batería, o mejor dicho, en cuanto a autonomía, está a unos cuantos pasos por delante de la competencia. Además que se carga muy rápido, viene con el cargador estándar de 30 vatios, pero puedes colocarle uno más rápido de 67 vatios. Y ya para terminar, una de las mayores controversias que se han generado con el lanzamiento de este nuevo Mac ha sido que en lugar de que este MacBook Air reemplazase al anterior, al menos que reemplazase la generación del M1 y que de este modo de quedase descatalogado, no ha sido así, sino que lo que han hecho ha sido añadir el M2 dentro de la familia de ordenadores, dejando el M1 al precio que se encontraba en su salida hace un año y medio y este con un precio $200 superior. Y en caso de que quisieses un MacBook Air un poco más potente, pasándole por ejemplo de los 8 a los 16 y de los 256 de almacenamiento a los 512 de almacenamiento, entonces ya tendríamos un precio muy parecido al MacBook Pro M1 Pro de 14,1 pulgadas. Y ahí eso ya es para pensárselo. Aún así, aunque me hubiese encantado que este MacBook Air con el M2 reemplazase al MacBook Air con M1 e incluso en el precio, considero que es un portátil que te ofrece mucho. Tiene una pantalla muy buena, una batería que dura todo el día y más, y que ese es uno de sus grandes puntos fuertes. Una cámara frontal que por fin está ya en el 2022 y un procesador potente para hacer todo lo que haces en el día a día de una forma mucho más fluida y más. Y sobre todo, una renovación en el diseño que, oye, no le ha venido en absoluto mal y haciendo que siga siendo el ordenador más ligero.
Creo que este MacBook Air es el ordenador que todas las personas que estén pensando en comprarse un MacBook y están indecisos entre el Pro y el Air van a terminar yendo hacia este porque es un ordenador muy equilibrado. Y sí, considero que es la actualización que esperábamos. En fin, espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes cualquier pregunta sobre el nuevo Mac, déjalo en la parte de comentarios. He estado probándolo estos días. Si hay alguna aplicación que no haya probado, déjalo e intentaré probarlo y contestarte. Y como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!